Hola, hola, saludos y bienvenidas nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y hoy les traigo la segunda parte y última parte del tutorial para tejer a la hermosa Virgen de Guadalupe que ya vimos en el canal. Entonces vamos a continuar haciendo los brazos de nuestra Virgen y para eso vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 7 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 vueltas más de los mismos 7 puntos bajos y con el último punto vamos a cambiar al color rojo del vestido. Ahora en rojo vamos a hacer una vuelta de 7 puntos bajos. Y tejiendo en blow, es decir, en la hebra trasera solamente, hacemos 7 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 5 vueltas más de los mismos 7 puntos bajos. Aquí ya podemos rematar dejando una hebra para coser al cuerpo y ahora vamos a volver a enganchar el hilo rojo en las hebras que dejamos acá. En mi caso, como tenía muy poco hilo rojo del mismo del vestido, tuve que hacer esta parte de la manga con otro rojo más oscuro y como es la parte que queda oculta, pues no se va a notar. Pero pues ese es mi caso y en el caso suyo pues sí hacen todo en el mismo rojo y entonces lo que vamos a hacer es enganchar el hilo en estas hebras y vamos a hacer 7 aumentos para tener 14 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos y 7 aumentos para tener un total de 21 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos. Y un punto bajo y un aumento 7 veces y así la vuelta nos va a quedar con un total de 28 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una vuelta más de los mismos 28 puntos bajos y ya podemos rematar la manga. Aquí ya tenemos los dos brazos listos, hechos del mismo modo. Y ahora los vamos a coser al cuerpo, pero para eso vamos a necesitar un trozo de alambre para poder darle la forma a los brazos, posición de oración, algo así.
y entonces vamos a tomar el trozo de alambre que más o menos nos abarque el cuerpo y los dos brazos y vamos a doblar las puntas y a cubrirlas con cinta aislante para que no haya ningún riesgo. Y lo que van a hacer es introducir el alambre por la segunda vuelta debajo del cuello, de lado a lado, atravesamos aproximadamente así, y ahora vamos a poner el brazo de este lado y vamos a coser entonces este primer brazo. Así nos queda el primero y ahora vamos a medir el segundo. Cortamos el exceso que tengamos, doblamos también la punta y la cubrimos y ponemos entonces el otro brazo y lo cosemos también. Así nos quedan los dos brazos ya listos, ya cosidos. Y ahora con mucho cuidado vamos a doblar el alambre para encontrar la posición de los brazos que queremos. De este modo subimos las manos algo así. Y listo, así nos quedan entonces ya las manos listas. Y ahora vamos a proceder a hacer el manto, que vamos a tejerlo en verde y vamos a tejerlo con una aguja de 3 milímetros o con una aguja de un punto por encima de la que ustedes estén utilizando. Yo tejí todo lo demás con una aguja de 2 milímetros, entonces el manto lo voy a tejer con una de 3 milímetros y vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 aumentos de medios puntos altos para tener 12 medios puntos altos. Ahora vamos a hacer 12 aumentos de medios puntos altos para tener 24 medios puntos altos. Y ahora vamos a hacer un medio punto alto y un aumento de medio punto alto 12 veces para tener 36 medios puntos altos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 medios puntos altos y un aumento de medios puntos altos 6 veces para tener 42 medios puntos altos. Y ahora vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 42 medios puntos altos. Ahora vamos a hacer 30 medios puntos altos.
Vamos a dejar los 12 puntos restantes libres y ahora vamos a trabajar en hileras y vamos a comenzar haciendo 4 hileras de 30 medios puntos altos, siempre levantando 2 cadenas antes de girar el tejido. Entonces así hacemos 4 hileras de 30 medios puntos altos. Ahora, en la siguiente vuelta vamos a hacer un aumento al comienzo y otro aumento al final de la vuelta, es decir que tendremos 32 medios puntos altos. En la siguiente vuelta hacemos también un aumento de medio punto alto al comienzo y uno al final para tener un total de 34 medios puntos altos. Y nuevamente hacemos un aumento al comienzo y un aumento al final y tendremos un total de 36 medios puntos altos. Y ahora vamos a hacer 8 vueltas más de los mismos 36 medios puntos altos. Y ahora vamos a hacer 5 medios puntos altos y un aumento de medios puntos altos 6 veces para tener 42 medios puntos altos. Y vamos a hacer 6 hileras de los mismos 42 medios puntos altos. Así nos queda y ahora vamos a hacer un punto bajo alrededor de este lado por acá y hasta este punto. Y ahora ya podemos rematar el hilo verde y vamos a hacer un borde en amarillo. Y para eso vamos a volver a cambiar a la aguja de 2 milímetros. Y este hilo entonces lo vamos a enganchar en un punto inferior del manto, aquí. Y vamos a hacer toda la vuelta en puntos bajos. Y ahora, para que el borde nos quede más firme, más grueso, vamos a hacer ahora un borde de puntos deslizados y ya podremos entonces rematar este hilo. Y así nos queda entonces el borde del manto.
Y ahora lo que vamos a hacer es que, como hicimos en esta virgen, vamos a bordar en un hilo dorado unas cuantas estrellas en el manto. Yo las hice con este hilo fino dorado. Lo utilicé doble para poder hacer las estrellas. Pero si ustedes no tienen un hilo dorado como este o parecido, pues también pueden hacerlas en el mismo amarillo que hicimos el borde del manto. Yo las voy a hacer bien distribuidas en todo el manto y ya les muestro cómo queda listo. Así ha quedado entonces el manto de la Virgen de Guadalupe con las estrellas. Y ahora yo ya he pegado la base del cabello a la cabeza con silicona. Así le he dejado aproximadamente 3 vueltas libres en la frente, que cubra bien por la parte de atrás, así. Y ahora vamos a ubicar la capa, pero esta tampoco va a ser la posición definitiva, porque para poder ensamblarla completamente necesitamos hacer la corona o su aureola. Entonces el manto se va a ver algo así, pero todavía no vamos a pegarlo. Pero vamos a empezar a ubicar los mechones como para hacernos una idea de cómo se va a ver. Algo así se va a ver. Y entonces, antes de fijar con silicona, vamos a hacer su aureola. Y para la aureola vamos a utilizar también alambre. Vamos a cortar un trozo de alambre. La idea es que nos cubra más o menos este largo y que nos sobre un poco para poder fijarlo por la parte de adentro. Entonces las puntas van incrustadas dentro del manto y se doblan por dentro. Por eso necesitamos que sea un poco más largo de la corona. Y entonces vamos a tejer sobre este alambre y vamos a hacer 42 puntos bajos. Así, entonces empezamos a tejer alrededor de este alambre los 42 puntos bajos. Así queda. Y ahora vamos a levantar 2 cadenas, giramos el tejido y vamos a hacer 42 medios puntos altos. Levantamos 2 cadenas, giramos y ahora vamos a hacer 42 medios puntos altos en bloc, es decir, en la hebra trasera solamente. Ahora levantamos 5 cadenas
giramos y vamos a saltar 2 puntos en la base y vamos a hacer un punto alto. Saltamos el primero, el segundo y en el tercero hacemos un punto alto. Ahora hacemos 3 cadenas y saltamos nuevamente 2 puntos y en la tercera un punto alto. Nuevamente 3 cadenas, saltamos 2 puntos y en el tercero hacemos un punto alto. Y vamos a repetir la secuencia hasta completar toda la vuelta. Nos tienen que haber quedado un total de 14 espacios. Entonces, si por ejemplo ustedes desean hacer la aureola más grande que les cubra todo el contorno, por ejemplo, deben tener en cuenta que para hacer cada una de estas onditas que lleva la aureola se necesitan 6 puntos. Entonces, si ustedes quieren hacer esto más grande, la base la van a ir aumentando de a 6 puntos. Por ejemplo, aquí tenemos 7 ondas. Entonces, si ustedes quisieran hacerla el doble de grande, pues tendrían que hacer una base de 84 puntos y no de 42 como hicimos ahora. Y el resto del procedimiento sí sería el mismo y solo que quedaría más grande. Entonces tengan en cuenta ese dato si quieren hacer esto más grande. Ahora entonces levantamos 3 cadenas, giramos y vamos a hacer en este primer espacio 5 puntos altos dobles. Hacemos ahora un punto bajo en el siguiente espacio así. Y ahora en el siguiente hacemos nuevamente 5 puntos altos dobles. Un punto bajo en el siguiente y vamos a repetir hasta que completemos toda la vuelta. Así nos queda entonces la aureola. Y ahora vamos a ubicarla en el manto. Entonces vamos a empezar a doblar el alambre con cuidado, de tal manera que nos cubra la base del manto. Vamos a ir estirando con paciencia hasta que no se nos doble el tejido de esta forma y hasta que encontremos la posición adecuada. Y una vez que encontremos la curvatura que queremos y que ya no se nos doble, vamos a ubicarla de tal manera que la podamos, que nos quede igual de ambos lados. Entonces aproximadamente por aquí vamos a introducir este lado del alambre y buscamos el punto que se le corresponda en el otro lado aproximadamente. Algo así. Aquí me quedó muy alta, entonces voy a corregir la posición. Ustedes pueden ir midiendo hasta que encuentren la posición adecuada. Algo así está mejor. Seguimos organizando
Tómense su tiempo para que les quede bonito, para que encuentren la posición ideal. Y una vez la encuentren, una vez ya les guste cómo se ve, van a doblar las puntas que quedaron por adentro. Las vamos a doblar para asegurar la aureola en su posición y para que también nos ayude a ubicarla en la cabeza de la Virgen. Y ahora sí vamos a poner el manto en la cabeza de la Virgen. Para eso entonces la vamos a introducir de este modo. Algo así. Vamos a organizar su cabello. Y cuando veamos que ya está todo bien, pues entonces vamos a poner un par de puntos de silicona en estos dos puntos. Aquí yo le eché también un poco de rubor a las mejillas y un poco sobre la nariz. También le terminé de organizar el cabello, le despejé un poco más el rostro. Y bueno, eso ha sido entonces todo por el tutorial de la Virgen de Guadalupe. Espero que les haya gustado, espero que la tejan, y si la tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, no olviden etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en un próximo tutorial. Hasta la próxima.